de Romanos, en el libro de Romanos, hermanos. En el capítulo 8. Romanos capítulo 8. El libro de Romanos es un hermoso libro porque nos lleva a nosotros a ocupar nuestro lugar en la casa de Dios como hijos de Dios. No sabemos que el libro de Romanos fue escrito por el apóstol Pablo, el apóstol de la iglesia, y en él aprendemos muchas cosas en el libro de Romanos, por lo menos nuestro nuevo documento. Bueno, porque antes teníamos un documento en Adán, pero ahora tenemos un nuevo documento en Cristo. Y en Cristo ahora tenemos una nueva identidad y tenemos un nuevo nombre. Ahora somos hijos de Dios, con una vida completamente diferente a la que teníamos antes. La vida que teníamos antes, esa vida para nosotros no existe más, porque esa vida fue crucificada, muerta y sepultada. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Amén. Aleluya, gloria a Dios, gracias Señor. Entonces el libro de Romanos nos fue llevando y nos fue llevando y nos fue llevando. Y ahora el libro de Romanos nos hace ver que tenemos que vivir en el Espíritu y no en la carne, ¿no? Sino que ahora nosotros, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que nosotros somos hijos de Dios, ¿no? Alabado sea el Señor. Y si hijos, somos también herederos juntamente con Cristo. ¿Cuántos lo creen a eso? Aleluya, gloria a Dios. Y entonces en el capítulo 8 de Romanos, versículo 30, ¿no? Dice, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó también glorificó. Fíjese que nosotros nunca nos podemos ver nosotros antes de la fundación del mundo si nosotros nos vemos en Adán. Si nosotros nos vemos en Adán, siempre nos vamos a ver desde en el principio, porque en el principio creó los cielos y la tierra, y después dice que Dios creó al hombre y a la mujer. Y todos dicen que desde ese principio nosotros venimos. Y en cierta forma es verdad, porque el hombre en Adán viene desde el principio. Pero nosotros venimos desde antes del principio. Desde el principio la vida se generó por medio del útero, por medio del espermatozoide. Pero nosotros existíamos antes del útero y antes del espermatozoide. Nosotros ya existíamos, ¿no? Existíamos en Cristo, porque ahora nosotros, ¿cómo nos tenemos que ver? Como una nueva creación. Aleluya, gloria a Dios. Qué privilegio, hermano. Y ahora Dios nos va llevando a nosotros conforme a su propósito, nos va llevando al lugar donde nosotros estábamos antes. ¿Antes cuándo? En el principio no, antes del principio. ¿Dónde estábamos nosotros? Estábamos en Cristo. Amén. Y Él nos va llevando por medio de la salvación, por medio de la justificación, por medio del nuevo nacimiento, por medio de la santificación, nos está llevando al lugar donde estábamos antes. ¿Vio? Para que Él quiere gozarse con nosotros, Él quiere vivir con nosotros, en medio de nosotros. Porque Dios se propuso en sí mismo no vivir más solo, sino que vivir en medio de la creación que Él había creado. Entonces dice el capítulo 8 de Romanos, versículo 30, y a los que predestinó, señalado de antemano. Nosotros fuimos señalados de antemano, ¿no? En Cristo Jesús. Nosotros no fuimos conocidos por Dios desde el vientre de la madre, como lo fue, por ejemplo, como lo fue Jeremías, o como fueron muchos del Antiguo Testamento, que ellos dijeron que fueron conocidos desde el vientre de la madre. Nosotros fuimos conocidos por Dios antes fuimos conocidos, en Cristo. Por eso ahora Dios trajo una nueva creación a este mundo, ¿no? ¿Para qué trajo esta nueva creación? Para que esta nueva creación dé a conocer a Dios. Nosotros tenemos que dar a conocer la gracia de Dios. Y muchas cosas más, muchísimas cosas más, que vamos a ir aprendiendo por medio de la palabra.
Entonces a esa nueva creación Dios la predestinó. Vamos a leer ahí en Efesios capítulo 1, versículo 4, alabado sea el Señor. Y qué hermoso es saber esto, qué maravilloso es saber esto, ¿no? Y dice, y según nos escogió antes de la fundación del mundo, antes, mucho antes de crear los ángeles, antes de formar las estrellas, antes de formar el sol y la luna, nosotros ya estábamos antes. Por eso dice que la fe es locura. ¿Cómo que estábamos antes? Si yo no me acuerdo. Bueno, ahora viene el Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo, nos da la mente de Cristo y ahí empezamos a acordarnos. Y empezamos a ver nosotros cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios le revela a aquellos que le aman. Y entonces ahora empezamos a acordarnos de dónde estábamos antes. Y todavía no lo tenemos claro, sino que vemos por un espejo, dice, oscuramente, pero ya vamos a ver claramente. Alabado sea el Señor. Según nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos, ¿no? Apartados y sin mancha delante de Él. Fíjese. Y eso tiene que ver mucho con lo que dice Tesalonicenses 5:23, que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida de Cristo. Irreprensible tiene que ser guardado ese cuerpo, porque ese cuerpo ya no es nuestro. Veo que hoy está muy en evidencia la propiedad privada. Nosotros teníamos una propiedad, que era nuestro cuerpo, pero ya no es nuestra. Nosotros se la dimos al Señor. Ahora se la dimos al Señor. Este cuerpo ya no es nuestro, ya le dimos al Señor. Nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma se lo dimos al Señor. Ahora Él es el amo absoluto de eso. Y nosotros ya no podemos hacer con lo que no es nuestro, no podemos hacer lo que nosotros queramos. Sino que el Señor va a usar este cuerpo para darse a conocer. ¿A quién va a dar a conocer? Al Padre, ¿no? En el Hijo, en Cristo y en la nueva creación. Entonces, acá vemos claramente que Dios había escogido una nueva creación desde antes de la fundación del mundo, y eso somos todos nosotros que estamos aquí. Nosotros ya estábamos, alabado sea el Señor. Y ahora, así como Jesús era la cabeza de esa nueva creación, y Él tuvo que tomar un cuerpo humano y encarnarse, bueno, ahora también nosotros tomamos un cuerpo, ¿no? Y ahora este cuerpo que ha tomado la nueva creación, es decir, nosotros ahora tenemos que hacer lo mismo que Jesús hizo. ¿Qué hizo Jesús en el cuerpo? Dice que Él vino a hacer la voluntad del Padre. Él vino a hacer la voluntad de Dios. Y en esa voluntad Dios fue glorificado. En esa voluntad, porque Él no se apartó un ápice de la voluntad de Dios. Ni siquiera cuando tuvo que enfrentar la muerte, ni la tortura. No, Él se apartó. Él se mantuvo firme, ¿no? en ese sentir que Él tenía, ¿no? De hacer la voluntad de Dios. Y ustedes fíjense que cuando se encarnó, Él tuvo que recibir el Espíritu Santo en el Jordán, porque sin el Espíritu Santo esta nueva creación no podía hacer mucho. Y entonces, aunque tenía la vida de Dios, aunque tenía la gracia, porque la gracia dice que fue traída por medio de Jesucristo, Él necesitaba ser lleno del Espíritu Santo para poder hacer lo que hizo. ¿Qué hizo? Obedeció a Dios, fíjese. Y para eso necesitaba ser lleno del Espíritu Santo. Sin la llenura del Espíritu Santo es imposible obedecer a Dios. Por esa llenura hay que mantenerla por medio de la vida de la iglesia. Usted no puede mantener la llenura del Espíritu Santo desprendiéndose de la iglesia local. Tiene que mantenerse ahí con humildad, ¿no? Sujeto a la palabra de Dios. Sujeto a la palabra. Si usted se aparta de la iglesia, entonces la vida de Dios nunca se va a dar a conocer por medio de usted, sino que lo que va a dar a conocer es la carne, la vida de la carne. Entonces, volvamos nuevamente a Romanos capítulo 8, versículo 30. Y a lo que predestinó a esto también llamó, y a lo que también a esto justificó. Entonces hoy quiero titular la predicación, la justificación, la santificación y el lavamiento por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo. Fíjese que nosotros hemos recibido, vamos a decir, el contraste de esta justificación y la otra justificación. ¿Cuál es la otra justificación? La que hemos recibido por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo nosotros ya fuimos
justificados, santificados y hemos sido lavados por medio de Cristo, ¿no? Eso podemos nosotros ver, vamos a ver unos versículos para esto. En 1 de Juan 1:7, vamos a ver, que eso es por medio de Jesucristo. Y nosotros vamos creciendo en el conocimiento, vamos aumentando, la luz va aumentando dentro de nosotros y vamos entendiendo cosas que antes no entendíamos y ahora la entendemos. ¿Para qué la tenemos que entender? Para vivir esa vida de obediencia a Dios. Esa vida de separación tenemos que tener entendimiento. ¿Qué estamos entendiendo? Que nuestro cuerpo ya no es nuestro, que es del Señor. Pero no solamente el cuerpo, el alma también es del Señor. Pero no solamente el alma, sino el espíritu. Entonces, espíritu, alma y cuerpo son del Señor. ¿Cuántos lo creen a eso? Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. 1 de Juan 1:7. Dice así la palabra del Señor. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ya, esa limpieza nosotros la hemos recibido por medio de la sangre de Cristo. Pero la limpieza. Entonces, ¿por qué necesitamos ser limpiados? Por el Espíritu Santo. Eso ya lo vamos a ver. Pero tenemos una limpieza que viene por medio de Jesucristo y tenemos una limpieza que viene por medio del Espíritu Santo, ¿no? Ahora vamos a ver ahí en Hebreos 10:29. Alabado sea el Señor. Aleluya. Usted esté orando en el Espíritu y esté alabando al Señor y esté orando por mí para que el Señor me dé palabra de vida, hermano, para que pueda usted salir fortalecido en esta noche, en este lugar. En el capítulo, Hebreos capítulo 10, versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la que fue santificado? Ya fuimos santificados. ¿Dónde fuimos santificados? En la sangre de Cristo. Pero sin embargo tenemos que ser santificados por el Espíritu Santo, que ya lo vamos a ver. Fíjese, fuimos santificados. Nosotros decimos que hemos sido santificados y está bien. No, ese es algo en la cual el Espíritu Santo no tuvo participación, sino que la que tuvo participación fue la sangre de su Hijo. Esa sangre que vino en aquel cuerpo semejante al nuestro, porque Él tomó un cuerpo humano, ¿no? Y ahí dice, y te humillaste hasta lo sumo, ¿no? Tomando forma de siervo, ¿no? Forma de hombre, tomó una forma de hombre Jesús. Y entonces con esa humanidad, Él logró, con esa humanidad tan débil como la que nosotros tenemos, Él logró la redención, logró la santificación, la limpieza y la justificación de todos nosotros que estamos aquí en esta noche. Con un cuerpo humano, semejante al nuestro. Si Él pudo hacer eso, Él necesitó nacer de nuevo, Él necesitó nacer en un cuerpo humano, Él necesitó ser lleno del Espíritu Santo y necesitó obedecer a Dios para lograr todo lo que logró. Entonces nosotros, como parte de la nueva creación, tenemos que mirar las pisadas de nuestro Señor, seguimos las pisadas de Cristo. Sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. En cuanto a la fe, seguimos a Abraham, pero en cuanto a las pisadas, seguimos a Cristo. Amén, hermano. Gloria al nombre del Señor. Entonces, vamos a leerlo de nuevo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? E hiciera afrenta al Espíritu de gracia. No, gloria al nombre del Señor. Acá es una advertencia para aquellos que pecan deliberadamente. A propósito, un hijo de Dios nunca puede pecar deliberadamente, no puede pecar deliberadamente. Él peca por debilidad o por descuido, pero nunca lo hace. ¿Por qué no puede pecar voluntariamente el Hijo de Dios? Porque la vida de Dios que está en él nunca va a estar de acuerdo con el pecado. Porque la vida de Dios está en el Hijo de Dios, está en nosotros, y esa vida nunca va a estar de acuerdo con el pecado. Y entonces, ahora en cuanto al Espíritu, nosotros somos uno con el Señor, pero en cuanto al alma y a la carne, todavía no ha sido santificada.
para algunos. Otros han alcanzado la santificación del alma. Ya tienen a Dios no solamente en su espíritu, sino en su alma. Por medio de la obediencia a la verdad. Han obedecido y entonces la vida de Dios que estaba en el espíritu se trasladó al alma. Y entonces, ¿cómo podemos saber esto? Y por los sentimientos, por los pensamientos. ¿Cuál es el primer sentimiento que uno siente cuando tiene a Dios en el alma? Amor. Porque Dios es amor. El primero es amor. Entonces, fíjese que estas cosas son a veces un poco difíciles de entender, pero no es imposible. Porque dice que los que quieran entender, entenderán. Los entendidos, entenderán, dice. Alabado sea el Señor. Entonces ahí vemos, hermanos, cómo nosotros hemos sido santificados y hemos sido lavados, ¿no? Por la sangre de Jesucristo, por el sacrificio de Jesucristo. Y ahora, Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25. Ese capítulo lo conocemos perfectamente y nos llena de gozo el corazón, ¿no? Por cuanto nunca lo hubiéramos podido alcanzar por medio de nosotros mismos. Y dice la palabra de Dios. Vamos a leerla el 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestada la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención. Fíjese, hemos sido lavados, hemos sido santificados y hemos sido justificados por medio de Jesucristo. Ese es, digamos, el contraste del versículo que hemos leído ahí en Romanos, capítulo 8, versículo 30, que ahí dice por el Espíritu. Entonces vamos a leerlo de nuevo para poder ubicarnos, hermano. Alabado sea el Señor. Dice, y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a este también glorificó. ¿No? ¿Por qué decimos por el Espíritu? Porque acá está hablando de vivir en el Espíritu, en el poder del Espíritu Santo. Acá es una santificación práctica, para la vida práctica. Es un lavamiento para la vida práctica. ¿Entiende, hermano? Es una justificación para la vida práctica. Y nosotros nunca podemos alcanzar la justificación, la santificación y la limpieza sin el Espíritu Santo. Podemos hacer obras que parecen justas, pero si no provienen del Espíritu Santo, no tienen ningún valor para Dios. No vamos a recibir recompensa. Todo tiene que ser hecho por el Espíritu y con el Espíritu. Alabado sea el Señor. ¿Cuánto lo creen, hermano? Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Entonces, hermano amado, qué maravilloso es poder entender esto, ¿no? Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Y de quién está hablando? Acuérdense que llegamos al capítulo 8 de Romanos. No, supuestamente ya nos hemos despojado del hombre viejo, ya hemos crucificado al cuerpo del pecado, ya hemos, como dice en Romanos capítulo 6, versículo 11, vamos a leerlo, que aquellos que han terminado con la carne han sido justificados el pecado. 6:11. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces nosotros nos consideramos muertos al pecado. Eso en el capítulo 6, pero estamos en el capítulo 8 acá. Es decir, que estamos avanzando. Estamos avanzando porque después el capítulo 9 y el capítulo 10, eso está, y el capítulo 11 está relacionado con Israel. Pero el capítulo 12 nos lleva a la vida de la iglesia, a la vida del cuerpo. Nosotros nunca podemos tener vida de iglesia, vida de cuerpo, si no tenemos la enseñanza de los primeros capítulos. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Sin esa claridad, sin esa iluminación en estos capítulos, nunca podemos tener la realidad del capítulo 12, que ya lo vamos a tocar, ¿no? Por eso Pablo hablaba al entendimiento, él lo llevaba a los hermanos al conocimiento y al entendimiento de la voluntad de Dios agradable y perfecta, ¿no? Entonces dice así, ya leímos en Romanos 6:11,
Gloria al nombre del Señor. Gracias, Señor. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿vio? No reine pues el pecado en vuestro, como dice en su Biblia, en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, como instrumento de justicia. Entonces, ahora nosotros tenemos que ver que este cuerpo es para manifestar la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Nosotros sabemos ahí lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 4. Vamos a ver. La justicia de la ley. La justicia de Dios es que nosotros guardemos sus mandamientos, ¿no? O que los mandamientos de Dios se cumplan en nosotros y no por nosotros. Entonces dice, para que la justicia de la ley se cumpla en vosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, la justicia de la ley se tiene que cumplir en nosotros. Los mandamientos de Dios se tienen que cumplir en nosotros. Quiere decir que no robarás, no mentirás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no adulterarás. Todo eso se tiene que cumplir en nosotros, esos mandamientos. No, pero ¿cómo se hace eso? Viviendo en el Espíritu. Aceptando lo que dice el capítulo 6, que nuestro viejo hombre murió, ¿no? Y lo que dice Gálatas capítulo 2:20, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿No? Ahora estamos llamados a manifestar una vida de justicia. Y eso tengo que ser justificado, ¿no? Aprobado por el Espíritu Santo, ¿no? A través de esa vida de justicia, ¿para qué? Para ser la esposa de Cristo. Porque el Espíritu Santo es el que aprueba. El que dice calificado está para la esposa, ¿no? Y eso lo tenemos que lograr no solamente en cuanto a la conducta, sino en cuanto al carácter y en cuanto a los pensamientos y sentimientos. Tenemos que lograr esa perfección, esa justicia que se tiene que manifestar en nosotros a través de los pensamientos, a través de los sentimientos, a través del carácter y a través de la conducta. Fíjese usted, eso es demasiado para nosotros. Pero ¿qué hizo Dios? Nos dio el Espíritu Santo. Aleluya, por eso nosotros tenemos que rendirnos al Espíritu Santo. Tenemos que doblar las rodillas y decir, Señor, me rindo a ti. Fui vencido por ti. Yo quiero ser tu esposa, Señor. No creas que viviendo en la carne nosotros vamos a ser esposa de Cristo. Eso es imposible. Viviendo en la carne no vamos a ser justificados. No vamos a ser justificados en nuestra conducta, en nuestro carácter, en nuestra manera de pensar. Por eso dice, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que también a estos también justificó, ¿no? Y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿no? O por nosotros, ¿quién es contra nosotros? Entonces nosotros vemos, hermanos, vamos a ver que es por medio del Espíritu Santo todo esto que se logra, que es el Espíritu Santo quien tiene que dar la aprobación de todo lo que nosotros vamos a hacer, vamos a sentir, vamos a pensar, ¿no? Porque Él va a traer la calificación para nosotros para ser la esposa. Vamos a leer en 1 de Juan 1:7. Alabado sea el Señor. 1 de Juan 1:7. Aleluya, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor amado. Gracias. 1 de Juan 1. Perdón, me equivoqué del versículo, hermano. Tito 3:5. Me equivoqué, disculpen, hermano. Es antes de Hebreo, Tito. Después de Timoteo. Tito 3:5. Vamos a leer del 1. A mí siempre me gusta leer un poco arriba. Recuérdale que se sujetan a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y de deleites diversos, viviendo en malicia,
en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando Dios se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros, no, Él nos salvó, dice, no con obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Vamos a leerlo de nuevo el 5. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia nos salvó. Entonces fíjense que a veces la misericordia es mayor que la gracia. Por su misericordia nos salvó. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Pero la gracia estuvo incluida ahí también, ¿no? Sino por su misericordia, ¿no? Nos salvó. Por el lavamiento y la regeneración, ya despacio, y la renovación, el entendimiento en el Espíritu Santo. ¿Yo? En el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace una obra. ¿Y esto qué quiere decir? Esto da por cierto lo que nuestros hermanos mayores dijeron. ¿Qué dijeron nuestros hermanos mayores? Nos dijeron que la salvación comienza acá. Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Y dónde termina? Acá. ¿Cuándo termina nuestra salvación? Cuando recibamos nuestros cuerpos resucitados y glorificados. No es que acá somos plenamente salvos. No, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos va regenerando, nos va lavando, nos va dando entendimiento a nosotros para que alcancemos la plena salvación. Aleluya, gloria a Dios. Por eso, hermano, usted tiene que rendirse al poder del Espíritu Santo. Por eso insistimos tanto en que usted busque ser lleno del Espíritu Santo, con la evidencia del hablar en otras lenguas. Busque, Señor, yo quiero tu poder. Porque cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos del poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya lo tenemos. Cuando hemos creído, hemos tenido el Espíritu Santo, pero ahora necesitamos su poder. Entonces ahí vemos nosotros que por medio del Espíritu Santo, alabado sea, Él nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no, sino por su misericordia, por el lavamiento. Quiere decir que la salvación que habla acá no está hablando de la salvación que nosotros vimos ahí en Romanos capítulo 1, 16, sino que la salvación que viene por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va salvando a nosotros, ¿no? Nuestra obediencia, nuestra vida rendida a Dios nos va salvando, el Espíritu Santo nos va salvando por medio de eso. Entonces dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento y la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó, dice, en nosotros abundantemente, por Jesucristo nuestro Señor. Abundantemente, hermano. Gracias, Señor. ¿Vio? Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser que herederos, conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias, las genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Alabado sea el Señor. Y vamos a leer ahí en Romanos capítulo 15. Gloria al nombre del Señor. Romanos capítulo 15. Aleluya, gloria a Dios. Romanos capítulo 15, versículo 16. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer desde el 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza, por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Más dice, os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles,
ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Usted tiene que ser santificado y yo tengo que ser santificado. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando venimos al Señor, venimos nosotros, pero no, una vez que recibimos a Cristo, no somos no sabemos cómo vivir esta vida nueva, porque todavía mantenemos las costumbres del hombre viejo, el pensamiento y el sentir del hombre viejo. Somos guiados por el alma. El alma no santificada, no regenerada, es la que nos guía. Y el alma es la parte emotiva de nuestro ser. En esa alma también se encuentra un poco de la mente del hombre, no del hombre viejo, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos no servir a Dios con el alma, porque si servimos a Dios con el alma, entonces nosotros nos vamos a errar por medio de los pensamientos, sentimientos que teníamos en Adán, ¿no? Pero entonces la única manera que nosotros le podemos servir a Dios es con el Espíritu. Con el Espíritu, no con el alma. Ahora el alma después se añade al Espíritu, es parte también de la vida, porque ha sido regenerada, ha sido ganada por la vida de Dios que está en nosotros. ¿Cuándo es ganada el alma? Cuando nosotros nos rendimos al Espíritu. Entonces, ¿qué hace Dios ahora por medio de la santificación? Por medio de la santificación Dios va salvando, regenerando nuestra alma. Es decir, dándole una vida que antes no tenía. ¿Cuál es la vida que antes no tenía el alma? La gracia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, la vida de Dios. Y cuando nuestra alma va siendo regenerada por la obediencia a la palabra de Dios, entonces nosotros pensamos a tener una conducta diferente, pensamientos diferentes, sentimientos diferentes y una conducta diferente. ¿Y dónde se manifiesta eso? A través del cuerpo. A través del cuerpo, ¿no? Por eso tenemos que ser humildes frente o delante del Espíritu Santo. Tenemos que ser sencillos. La carne siempre va a tirar, siempre va a querer ella que ser independiente del Espíritu, como nosotros ya conocemos en Gálatas capítulo 5 y otros pasajes de la palabra de Dios. Pero nosotros ahora hemos experimentado la vida de la carne y hemos experimentado tristeza, amargura y tantas cosas negativas para nosotros. Ahora tenemos que experimentar la vida que es en el Espíritu. Esa vida no la experimentamos en el cuerpo. Y entonces lo primero que produce esa vida es paz, es amor, ¿no? Y eso nos hace felices, porque ahora nuestra alma necesita de eso, porque en nuestra alma está Dios. Ya no está en un estado caído, sino que ha sido regenerada nuestra alma por medio de la vida de Dios, que ahora está en nuestra alma por medio de la palabra. Porque la palabra suplanta al esperma. No es lo mismo ser nacido por la palabra que nacido por el esperma. No es lo mismo. ¿No? La vida del esperma siempre va a traer al hombre en Adán. Pero la palabra trae a la nueva creación. ¿No? La gesta, la produce en nuestra alma. La palabra no más puede hacer eso. Nosotros, por eso nuestros hijos tienen que recibir a Jesucristo como Señor, porque si el esperma, los hijos de Dios nacieran por el esperma de los padres, entonces nuestros hijos ya no tendrían ni que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero ellos tienen que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador para poder ser salvos. ¿Entiende, hermano amado? Entonces, qué maravilloso. Volvamos a Romanos y ahí vamos a terminar. Romanos capítulo 8. No sé cómo usted está recibiendo la palabra, si la está entendiendo. Si usted está entendiendo, glorifica al Señor. Dele gloria al Señor por lo que usted está entendiendo. Porque el Señor le está llevando a un cierto lugar, como nosotros vimos ahí en el capítulo 8:28, donde dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahí la palabra propósito significa ser llevado a un lugar. ¿Cuál es el propósito de Dios? Llevarnos a un lugar. ¿Cuál es el lugar? A donde nosotros estamos antes. ¿Antes de cuándo? De la fundación del mundo. ¿No? Él nos quiere llevar a donde está Cristo, nuestro amado Señor, porque nosotros somos su cuerpo.
Pero nadie puede llegar a donde está Cristo si no es santificado por el Espíritu Santo, si no es justificado por el Espíritu Santo, si no es lavado por el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo completa nuestra salvación. La salvación que comenzó en la cruz, el Espíritu Santo la completa. Aún con la resurrección de nuestro cuerpo. ¿Entiende, hermano? La necesidad que tenemos nosotros del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos nosotros vivir una vida espiritual sin el Espíritu Santo? ¿Cómo podemos formar una iglesia local sin el Espíritu Santo? Eso es imposible. Dios nos está llevando a que nosotros podamos entrar en el capítulo 12 de Romanos, donde habla de la vida de la iglesia. Todavía no entramos a esa vida, pero aquellos que están viniendo los miércoles y que están tomando todo ese conocimiento es para que usted sea parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Nosotros somos parte de la familia de Dios, pero tenemos que llegar a ser parte del cuerpo de Cristo, ¿no? En la iglesia de nuestra localidad. Entonces dice así la palabra del Señor. En Romanos 8, dijimos 30, a los que predestinó. Aleluya. Usted fue predestinado, hermano. Desde antes de la fundación del mundo. Fíjese usted. Desde antes de la fundación del mundo, usted ya existía. Y yo también. Como una nueva creación. Porque nos estamos viendo en Cristo. Por eso decimos que existíamos. Pero si nos pedimos nada, todavía nosotros no existíamos. Existiéramos desde el principio. Entonces, a lo que predestinó a esto nos llamó. Él le está llamando para algo, nos está conduciendo para un llamamiento celestial, para la esposa, para el supremo llamamiento. El supremo llamamiento, y la gracia solamente nos capacita. No hay otro mensaje en toda la tierra que la gracia nos capacita para que nosotros podamos llegar a ser la desposada, ¿no? Y Pablo dice, yo os presento como una virgen pura a Cristo. Fíjese, sin el Espíritu Santo es imposible. El Espíritu Santo es aquel eunuco que nos guarda, que tiene una relación con nosotros, pero sin tener intimidad con nosotros, ¿no? En cuanto al matrimonio, digamos, ¿no? Sin tener intimidad, solamente nos viste. El eunuco nos viste y nos hace saber cuál es la vestimenta que le agrada al Rey Jesucristo, nuestro amado Señor. Y a los que llamó a esto también justificó, y a los que justificó también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién a nosotros nos podrá impedir, si una vez que hemos entendido todas estas cosas, llegar a ser la esposa de Cristo? Nadie nos puede impedir, solamente nuestra incredulidad. El diablo no puede impedir, solamente nuestra carnalidad, ¿no? Si nosotros no estamos, nadie está obligado, todos tienen que decidir qué van a hacer con este conocimiento, con esta iluminación, ¿no? Dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Qué cosas nos va a dar? Y hay cosas que todavía no hemos recibido, que las estamos aguardando, ¿no? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y sí, porque dice, Primera de Corintios capítulo 2, dice que el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Fuimos justificados, no por medio de Jesucristo, pero también somos justificados por el Espíritu Santo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Al hombre espiritual. ¿Quién lo puede acusar al hombre espiritual? ¿No? Al niño en Cristo se lo puede juzgar, porque es niño, pero al hombre en Cristo no se lo puede juzgar, porque él es perfecto en todo. Perfecto en el pensamiento, perfecto en la conducta. ¿Se puede llegar? Por supuesto que sí. Está comprobado en la Biblia que hay hombres que llegaron, ¿no? A ser ese hombre espiritual. Podemos llegar. Aleluya. Por eso tenemos que alentarnos los unos a los otros, dice Hebreos. Consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor
de Cristo, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, ¿cómo puede ser que algo nos pueda apartar de Cristo, de estas cosas? No, ninguna de estas cosas nos puede apartar de Cristo, no por el hecho de que somos hijos de Dios, sino por el hecho que nosotros andamos en el Espíritu. Por ese hecho, porque antes pensábamos que porque éramos hijos de Dios, nada nos podía apartar de Cristo. Pero sabemos que hay cosas que nos pueden apartar. Porque ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, dice. Quiere decir que la carne nos puede apartar. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, separará del amor de Cristo. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. No, como decía Pablo, muero cada minuto, cada momento estoy muriendo. Muero al yo, muero a los deseos de mi carne, muero a lo que el mundo me ofrece. Somos contados como ovejas al matadero. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, la muerte no nos puede separar, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, gloria a Dios. Cristo es el amor de Dios y nosotros somos el amor de Cristo y Cristo nuestro amor. Fíjese, qué maravilloso. Le invita a ponerse de pie, hermano. Aleluya. Espero que esta palabra le haya quedado, hermano, claro. Espero que usted se pueda gozar. Hay mucho para meditar. Hay mucho para meditar y para gozarse, hermano amado, hermana amada. ¿No? Vamos a orar. Señor amado, estamos delante de tu presencia, agradeciéndote, Señor, por esta tu palabra, Señor, por esta iluminación que tú nos has dado, Señor, por este entendimiento que tú nos has dado. Señor, no podemos decir no sabemos.